Muy buenas tardes. Nos vamos conectando aquí a la sala. Pero sí me han dicho que será. Buenas tardes, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ponencia de muñeca y mano. Bueno, va a ser una continuación básicamente de lo que ya hemos estado hablando sobre antebrazo y codo, porque realmente muchos músculos llegan desde el antebrazo, pasan por la muñeca y pues se insertan inclusive en las falanges de los dedos, ¿no? Para ello vamos a hacer un pequeño recordaris, vamos a recordar un poco sobre lo que es anatomía del antebrazo y para ello pues no he preparado un Kahoot. Claro, el primer puesto va a llevarse unos bancos y los llamemos, ¿sí? Los bancos que tengo guardados, un montón de bancos que tengo. Chicos, conéctense, ahí tienen el PIN al Kahoot, el PIN 5920055. Conéctense, chicos, y empezamos. Chicos, ahí está el PIN. Conéctense, por favor. Esperamos hasta 6:15, ¿ok? Ok, chicos, bueno, ya empezaremos. La dinámica es simple. Muestra la pregunta y las claves en la imagen. Se va a mostrar la pregunta y las claves y simplemente va a marcar pues, ¿no? A, B, C. Son 4 alternativas y bueno, empezamos. Tienen 30 segundos por cada pregunta. ¿Ok?
Bien, chicos, bueno, esta era una pregunta que, a ver, canal del pulso es muy preguntado y, bueno, a decir verdad, varias de las preguntas he sacado de preguntas que han sido preguntadas en, valga la redundancia, en ENAM, en Salud, en Residentado, y esta pregunta del canal del pulso es muy frecuente y está formada, pues, ¿no?, por el eh, flexor radial del carpo y el palmar, claro, el flexor del carpo y palmar mayor, ¿no? Vamos a la siguiente. Y bueno, esta pregunta clásica de los pronatoflexores, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que están los pronadores y flexores. Y los pronadores y flexores son típicos músculos del epicóndilo o epitrocleo, de los epitrocleares. Los pronatoflexores son epitrocleares, son internos. Y estos van a permitir la pronación y la flexión. Y los músculos epitrocleares son anteriores en el antebrazo. Y los anteriores en el antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto un músculo y medio. ¿Cuál era? El cubital anterior y el flexor profundo de los dedos, que estaba inervado la mitad por el cubital y la mitad por el mediano. Todos los demás, los 6 músculos y medio, estaban inervados por el mediano, ¿no? Entonces, todos los pronatoflexores están, bueno, casi todos por el nervio mediano. Y los de la parte posterior, todos eran por el radial, ¿no? Todos los de la parte posterior, los epicondilios, los laterales, todos los de atrás son por el nervio radial, ¿no? Eso hay que recordar mucho. Pasamos a la siguiente. El codetenista es de la epitroclea, ¿no? Recuerden, epicóndilo, epitroclea. Si la lesión es, bueno, si lo que hay es una inflamación de los músculos de la epitróclea, lo que hay es una epitrocleitis, que es conocido como el codo de golfista. Y si los músculos se inflaman por un exceso de movimiento por el lado de los músculos epicondilios, lo que hay es una epicondilitis, que es conocido como el codo de tenista. Que eso no tiene nada que ver, recordarles, no tiene nada que ver con las fracturas óseas. Fracturas óseas, sea fractura epicondilia o epitroclear, eso es otro asunto. Lo que estamos hablando acá son de la inflamación de los músculos que salen de o que tienen la inserción proximal en esos lugares, en esas regiones anatómicas. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver. Ya, esa sí estaba fácil, ¿no? El cubital, ¿no? Y eso pues no les dije en la clase anterior también. Esa es una pregunta bien fácil, bien frecuente. Epitrócleo del canal cubital. Si te golpeas en la parte posterior del codo, es porque te estás golpeando el nervio cubital, ¿no? Y qué curioso que por la fosita cubital no pasa el nervio cubital, ¿no? Pasa por la parte posterior. ¿Cuál es el otro nombre del olecrano? Perdón, de la tróclea.
¿Cuál es el otro nombre de la tróclea? Cóndilo medial, ¿no? Actualmente los nuevos autores lo llaman cóndilo medial. Pero ¿por qué no se debería llamar cóndilo medial? Porque la tróclea o la epitróclea se encuentra sobre la articulación troclear, ¿no? La articulación troclear entre húmero y cúbito, ¿no? Siguiente pregunta. Esa es una pregunta ya una pregunta pues, no, que quise colocarla porque siempre es importante recordar y también es muy importante, muy frecuente dentro de las preguntas de miembro superior en residentado, que sí les encanta preguntar esa, y pues la respuesta, el torácico largo y el serrato anterior. Esa es una pregunta clásica. Ah, ya. Bueno, la pregunta era la misma que la anterior, ¿no? La del canal del pulso radial, solo que cambiando los nombres, ¿no? El flexor radial carpo y el braquirradial. Y bueno, quedan dos. Es lo mismo, ¿no? No entiendo por qué sigan fallando. Sí, es lo mismo. A ver, recordar. El flexor radial del carpo. ¿Cuál es el otro nombre del flexor radial del carpo? Palmar mayor. Y el otro nombre del braquiorradial, el supinador largo. Y pues, si es el canal del pulso radial, pues la arteria radial, ¿no? Y la respuesta es la C. No hay que olvidar los otros nombres, porque a algunos doctores les encanta poner el nombre que se les solía llamar, y ahí los pueden confundir. Acá se confundieron muchos. ¿Sí? Recuerden los dos nombres que tienen los músculos. A ver, el palmar menor, ¿qué otro nombre tiene? Palmar largo, ¿sí? Si yo digo el cubital anterior, es el flexor cubital del carpo. Y si digo cubital posterior, extensor cubital. Sí, son nombres que tenemos que recordar, son clásicos, y ya sé que son 20 músculos en el antebrazo y que se pueden confundir muchos, pero hay que también tenerlos presentes estos musculitos. Ya. La última. Ya. Esta es una pregunta estrictamente de anatomía de mano que vamos a tratar ahora. Y hay que, bueno, básicamente esta pregunta no es una de las que debería saber sí o sí, porque realmente el nombre de llamar músculos bipinados
a los interóseos dorsales. Eso se encuentra en los libros antiguos de los maestros clásicos, que les encantaba poner pues, no, nombres distintos. También recordar que hay otros músculos, los lumbricales, que son llamados bueno, los unipeniformes. O sea, tienen nombres, los dos primeros son unipeniformes y luego los dos más laterales son los bipeniformes. Son nombres que les encanta poner, ¿no? Pero bueno, a ver quién sabía, esa era la razón por la cual puse esta pregunta. Es una pregunta escondida, rebuscada, pero bueno, para divertirnos, ¿no? A ver, allá, el ganador. Ya los tres que estén en el podio me escriben. O le escriben a los chicos que están organizando para pasarles poner los bancos y los llamemos. Los del podio son Bronze Seal, Majestic Beer, Diplomat Green. Ya. Ustedes tres chicos pueden escribir o escribir a los chicos que están en la organización para poder... Tomen la captura por si acaso, si no, no cuenta. Ya. Bien chicos, ahora sí empezamos con la ponencia. A ver, ahora sí. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre el túnel del carpo. Es continuando un poco sobre lo que estábamos hablando de muñeca, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del túnel del carpo, creo que la siguiente está... con esta nos vamos a ubicar. El túnel del carpo es el espacio por el cual discurren varios tendones, en total 9 tendones y un nervio, el más importante, el nervio mediano, el cual va a estar en la parte anterior de la muñeca y pues va a permitir de este modo el paso de el nervio mediano y de estos, bueno, serían 3 músculos, pero que están divididos en 9 tendones, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hay alguna afectación del túnel del carpo? Pues clásico, ¿no? Hay lo que se llama la mano de la secretaria, ¿no? Acá va a haber una compresión del nervio mediano y esto va a generar a que haya una sensación de hormigueo en las manos, ¿no? Para ello también hay formas en las cuales podemos evaluar y poder diagnosticar, ¿no? Estas lesiones. Ahora, primero, el túnel del carpo, como lo puedes observar en la imagen, va a tener límites, ¿no? Va a tener un límite anterior, posterior y unos límites, se podría llamar de algún modo medial y lateral. A ver, posteriormente, están los músculos, perdón, los huesos del carpo, ¿no? Todos los huesos del carpo están ahí en la parte posterior. Recuerda que no estamos hablando de inferior, superior, estamos hablando de posterior, o sea, detrás están los huesos del carpo. Ahora, superior o anteriormente nos encontramos con el retináculo flexor. El retináculo flexor que va a tener inserciones en 4 huesos, que es el escafoides, el trapecio, el piramidal, piramidal y pisiforme, que tiene una articulación, ahí están prácticamente juntos esos dos, y el ganchoso, el hueso ganchoso, ¿no? Esos van a formar parte de la parte anterior del túnel del carpo, canal del carpo, ¿no? Ahora, recuerda, date cuenta de esto, a ver, que acá tenemos un tendón que va a pasar, se podría decir de algún modo, cerca al contenido del túnel del carpo, pero en realidad no está formando parte del túnel del carpo. ¿Por qué? Porque va a haber, el retináculo flexor va a formar una Y, una especie de una Y va a coger a este tendón y lo va a separar de lo que es el contenido. Este tendón no es por si acaso, no te confundas con este. Este es este. Este tendón es el palmar mayor, ¿ya? Es el palmar mayor. Y haciendo memoria,
¿quiénes forman el canal del nervio mediano, el canal de los palmares? ¿Quiénes son? El palmar mayor y el palmar menor. ¿Y por qué es importante eso? Acá en la siguiente imagen nos vamos a dar cuenta que este tendón es el palmar menor. ¿Ya? Ese es el palmar menor y este de acá es el palmar mayor. ¿Y quién pasaba entre los palmares? El nervio mediano que está acá. Entonces te vas dando cuenta de que lo que te comenté en la clase anterior, en el cual te decía, oye, en el canal de los palmares pasa el nervio mediano, entre ellos dos. Y aquí está la explicación, ¿no? Entre estos dos palmares pasa el nervio mediano. Pero recuerda, ninguno de los palmares forma parte del túnel del carpo. El nervio mediano sí, pero los palmares no, los palmares están fuera. El palmar mayor está atrapado entre el retináculo flexor y el palmar largo o palmar menor se encuentra superior al retináculo flexor, superior al retináculo flexor. Ahora, aparte de que hablamos del límite anterior, que es el retináculo flexor y el límite posterior de los huesos del carpo, los límites laterales y mediales está el escafoides, trapecio, y medial está el piramidal pisiforme y el ganchoso, ¿no? Eso ahí. Ahora, mira, date cuenta, acá está el palmar mayor, pero ¿dónde está el palmar largo o palmar menor? Este es este, ¿ve? El palmar largo es este, que va a estar superior al retináculo flexor. Simplemente ha sido retirado, ¿no? Para poder observar. Ahora, hablando sobre el contenido, en el contenido te decía, hay un nervio, el nervio mediano, que va a estar superior, más arriba que todos los tendones, y vamos a tener también el tendón de un musculito, el flexor largo del primer dedo, el flexor largo del primer dedo, y a ver si recuerdas, el flexor largo del primer dedo. A ver. Chat. No, participantes. Ya. Elsa Lucinda. Hola Elsa, ¿estás? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, Elsa. Sí, a ver, recordarás por si acaso el tendón del flexor, el tendón del flexor largo del primer dedo, ¿a qué capa de los músculos anteriores del antebrazo pertenece? Porque recuerdas que hablamos de 4 capas, ¿no? Los músculos anteriores del antebrazo. No te preocupes, si no sabes, nomás dilo. Al medio, al Al medio. plano medio. Ya, bueno. Sí, a ver si recuerdan, ya. Hablamos de las 4 capas de los músculos del antebrazo. La primera capa, ¿en quiénes estaban? Estaban 4 músculos, ¿recuerdan? Que estaban los de la mnemotecnia, los del Patroclo, mi papá, flexión del cuerpo pronto, ya todos menos ¿quién? Menos el flexor, porque el flexor era de la segunda capa, el flexor superficial, irónicamente, no estaba en la superficie, sino estaba debajo de los otros musculitos, ¿no? De los otros 4 musculitos, de los palmares, del cubital, ¿sí? Y después, los de la primera capa eran poner los de la mnemotecnia menos el flexor superficial. ¿Y quién estaba con el flexor superficial? El flexor largo del primer dedo. Y acá lo ves, ¿ve? Este es el flexor superficial de los dedos con el flexor largo del primer dedo. Esos dos formaban parte de la segunda capa, ¿ok? Luego, en la tercera capa, no, perdón, el flexor superficial de los dedos estaba solito, ¿no? El flexor superficial de los dedos estaba solito en la segunda capa. En la tercera capa estaba el flexor profundo de los dedos con el tendón del flexor largo del primer dedo. Y en la última capa estaba solito. Nadie le daba bola. ¿A qué músculo? Al pronador cuadrado, ¿sí? Esas son las 4 capas. La primera capa estaba el pronador redondo, estaba el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. En la segunda capa estaba solito el flexor superficial de los dedos. Y luego en la tercera capa estaba el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del primer dedo. Y solito en la última capa, el pronador cuadrado. Ese era el orden. Entonces, el flexor largo del primer dedo, pertenece a la tercera capa de los músculos anteriores del antebrazo.
¿ya? No hay que olvidar eso. Era el que nadie le daba bola porque no había mnemotecnia para el flexor largo del primer dedo, ¿ya? Ese era el de la tercera capa, ¿ya? Entonces, ya recuerden eso. A ver, vamos a seguir. Allá. A ver, Odiseo. ¿Estás, Odiseo? Sí, estoy aquí. No. Hola, Odiseo. A ver, acá voy a sombrear. A ver si puedo. Ahí está, estoy resaltando. ¿Qué canal crees que sea este? El canal Acá de está el Guyo. canal del túnel del Carpo. Exacto, el canal de Bullón, ¿no? ¿Y quién pasaba por el canal de Bullón? Tengo entendido que el nervio, el nervio nomás tengo entendido, o sea, Claro, el nervio el nervio cubital cubital, la arteria cubital, todos los cubitales. Exacto, ajá, todo. Ya, a ver, entonces, no hay que olvidar del canal del Bullón, no hay que olvidar del canal del túnel del Carpo, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, bueno, esta diapositiva era más para mostrarles cómo está el retináculo flexor sobre el canal del túnel del carpo y debajo estaban, pues, no, todos los huesitos del carpo, ¿no? Y ahí están los 4 tendones. Ahora, es importante mencionar esto también. Los tendones del músculo del flexor superficial de los dedos forman, van en 2 hileras, ¿ya? Y los tendones que van para el tercer y cuarto dedo son superiores y los tendones para el segundo y quinto dedo son inferiores. ¿Ya? Y bueno, ahí están después, bueno, los demás tendones, el del profundo de los dedos, el del flexor del primer dedo, acá está el del palmar mayor, el palmar menor, acá está el canal de Bullón, y todos los demás tendones de la región posterior, ¿no? Que vamos a hablar ahora en las correderas. Ahora, cuando queremos evaluar una lesión en el túnel del carpo, una compresión del nervio mediano, utilizamos estos signos. Esto va más para traumato, ¿no? El signo de Tinel y el signo de Fallen. El signo de Fallen también puede utilizarlo como un Fallen invertido, que lo que hacen no es flexionar entre dorsos de la mano, sino entre palmas de la mano. Y siempre tiene que ser en una flexión 90 grados, ¿ya? Para poder evaluar si es que hay una compresión o no del nervio mediano. El signo de Tinel es cuando con el martillo presionas, golpeas sobre a la altura, pues, ¿no? del nervio mediano en el canal del túnel carpo, en la región anterior de la palma, del brazo o de la muñeca, y pues lo que va a sentir la paciente es un hormigueo en el primer, segundo y tercer dedo. ¿Sí? El hormigueo en el primer, segundo y tercer dedo. Ahora vamos a hablar sobre la inervación sensitiva, pero eso es lo más importante, ¿no? Cuando hay un hormigueo en el primer, segundo y tercer dedo, ya. O cuando flexiona haciendo el signo de Fallen o Fallen invertido, y ya pues, ¿no? Encontramos un hormigueo, también nos orienta a eso. Ahora también está el signo del círculo, que es hacer oposición. Es hacer oposición entre los dedos, y también si hay una lesión o una compresión, también nos va a dar este signo, ¿no? Respecto a la anatomía de superficie de la mano, ya la parte de las correderas, que también forma parte de muñeca, la vamos a hablar al final, porque también tiene mucho que ver con mano, ¿ya? Ahora, en anatomía de superficie de la mano, pues tenemos la cara palmar o volar y la cara dorsal. La cara palmar o volar, bueno, es la parte anterior y en la cual vamos a encontrar, pues, ¿no? Un relieve que nos muestra el hueso pisiforme, ¿no? En la parte más interna, si podríamos llamarlo de ese modo, ¿no? Ahora, si vemos en la cara dorsal, vamos a encontrar al interóseo dorsal. Es uno de los interóseos. Recordamos que hay interóseos dorsales y interóseos palmares. Y bien encontramos al aductor del pulgar. Ojo, aductor, no abductor, ¿sí? Es mejor cuando nosotros hablamos de aductor y abductor, mejor decir al que separa, decirle abductor para no confundirlo, ¿sí? Así que cuando hable de un abductor, voy a decirle abductor, ¿ya? Pero la pronunciación es abductor, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en los músculos.
Bien, vamos a ver el tendón del palmar mayor. Y bueno, los surcos interdigitales, proximal, medial, distal. Eso es lo más simple, mano, de anatomía, ¿no? Los pliegues palmares, el pliegue palmar proximal, medio, distal. No tienen mucha relevancia ahora. Ahora no tiene mucha relevancia para nosotros, ¿no? Porque solo son pliegues palmares. Los que, bueno, los cirujanos plásticos, cuando van a hacer cirugía en mano, pues utilizan estos pliegues, especialmente pliegues o surcos, para ingresar por ahí, pues, ¿no? Para hacer los cortes, porque la idea es dejar la menor cantidad de cicatrices posibles, ¿no? Es para ello la utilidad clínica que se podría tener. Ahora, cuando vamos a hablar de los espacios en la palma de la mano, tenemos una eminencia tenar, que es la que va a encontrarse relacionado con el pulgar, y una eminencia hipotenar, que está relacionada con el meñique, ¿no? Entonces la eminencia tenar es más lateral, ¿no? Que la eminencia hipotenar. En el centro está la concavidad palmar media, y en la parte, digámoslo, más distal de la mano se encuentra el rodete dígito palmar, ¿no? Ahora, la inervación sensitiva. Inervación sensitiva de la palma está más relacionada con tres músculos. El nervio. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Ay, ok. La inervación sensitiva está más relacionada con tres nervios, ¿no? El nervio mediano, el cubital y el radial. Chicos, si tienen alguna pregunta, no deben emprender el micrófono y conversamos, ¿sí? A ver, el nervio mediano va a ser el que va a inervar la parte anterior, la parte de la palma, en 3 músculos y medio. Sí, esa es la explicación que dan muchos autores, creo que la mayoría de esa explicación, ¿sí? 3 músculos y medio. Ahora, el problema de los autores es que más radica el problema en definir cuál es la inervación sensitiva del dedo anular, que pues para algunos simplemente es cubital y mediano, para otros le meten el radial, y pues eso va a ser siempre un tema de discusión, pero la que les estoy presentando es la más aceptada, ¿ya? La inervación sensitiva más aceptada. Entonces, la forma en la que podríamos recordarnos es empezar desde el meñique, y podría decir, el meñique es cubital, después, ojo, solo un nervio cubital. Luego veo el anular, y el anular es el que siempre se pelean. Entonces son por los 3 nervios. Y luego los otros 3 que quedan, el índice, el mediano y el dedo medio, índice y el pulgar, está inervado por 2 nervios. Entonces yo digo, empezando del meñique, ¿no? Cubital, mediano y radial, y luego los radial y mediano, radial y mediano, radial y mediano. Esa sería la forma en la cual yo utilizaría, o yo utilizo para recordarme la inervación sensitiva de los dedos, ¿no? Y claro, la cara de la palma, pues, es los 3 músculos más lejanos por el mediano y los más alejados por el cubital. Y en la región dorsal, pues, ¿no? Está el radial casi todo, ¿no? Excepto un dedo y medio por el cubital. Ahora, respecto a la fascia palmar media, que es en lo que se inserta el palmar menor. Vamos a hablar sobre sobre la mano, empezando retirando lo que sería la piel, ¿no? La piel y tejido celular subcutáneo, retiramos, ¿y qué es lo que encontramos? Ni bien retiramos eso, la fascia palmar media. Esta fascia palmar media va a ser el lugar de inserción de 2 músculos importantes. Primero el palmar menor, o ¿cuál era el otro nombre del palmar menor? A ver, vamos a preguntar, ¿no? Claudia Córdoba Campos. Hola, Claudia. Claudia, ¿estás? Se durmió, creo. Liz Karin Campos. Hola, Liz. Chicos, respondan, por favor.
Rosa Maita, ¿estás, Rosa? Ok, sí, sí, Miluska. El palmar menor es el palmar largo, ¿ya? Palmar largo. Y el palmar mayor es el flexor radial del carpo, ¿ya? No hay que confundirlo, ¿sí? El palmar mayor es el flexor radial del carpo y el palmar menor es el palmar largo, ¿ya? Y estos palmares, a ver, ¿de dónde se originan? ¿De la epitróclea o del epicóndilo? A ver, por el chat o prendan su micrófono. Los palmares, ¿de dónde se originan? ¿Epitróclea o epicóndilo? A ver, epicóndilo. Mm, a ver, los palmares, recuerden las mnemotecnias. La mnemotecnia era Condesa, cásese. Y la otra mnemotecnia era Patroclo, mi papá flexiona el cuerpo pronto, ¿no? Patroclo, ¿por qué decimos Patroclo? Porque es epitróclea. Y decimos Patroclo, mi papá, palmares, palmar mayor, palmar menor. Flexiona, flexor cubital. ¿Sí? Entonces, perdón, flexor superficial de los dedos, ¿no? Entonces, ahí están las montañas. Patroclo, epitróclea, papá. Los palmares. Los palmares se originan de la epitróclea, ¿ya? Recordemos eso. A ver, sigamos. Y el palmar, claro, el palmar cutáneo es el que también es el otro músculo que se va a insertar en la fascia palmar media. ¿Ya? El palmar cutáneo se inserta en la fascia palmar media, al igual que el palmar menor, ¿ya? Ahora, retiramos la fascia palmar media y nos vamos a encontrar con el arco palmar superficial. Es un arco arterial y está formado principalmente por la arteria cubital. O sea, si hablamos del arco palmar superficial, hablamos de la arteria cubital básicamente. Y si hablamos del arco palmar profundo, hablamos de la arteria radial, ¿ok? De la arteria radial. El arco palmar superficial por la arteria cubital. ¿Por qué digo por la arteria cubital? Porque va a ser la que va a dar más, a ver, vamos a poner cámara. La arteria cubital va a ser la que va a dar más irrigación a este arco palmar superficial. Obviamente, la arteria radial también va a dar una ramita, que va a ser la arteria radiopalmar, ¿ya? Esta arteria radiopalmar también va a permitir que se junten, que se anastomosen la arteria cubital con la arteria radiopalmar y se va a formar el arco palmar superficial. Una característica importante de este arco palmar superficial es que solamente da ramas arteriales por su convexidad. ¿Qué quiere decir por su convexidad? O sea, por la parte de, digamos, distal, ¿no? Distalmente da sus ramas, ¿no? Y estas ramas que da son las ramas o arterias dígito-palmares. Las arterias dígito-palmares luego se dividen en dos. Una, dos. Y esas van a ser las colaterales digitales, ¿ya? Estamos hablando del arco palmar superficial todavía. Y este arco palmar superficial va a tener que anastomosarse con el arco palmar profundo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que Odiseo respondía de antes, ¿no? El canal de Bouillon. ¿Quién pasa por el canal de Bouillon? El nervio mediano, el nervio cubital, la arteria cubital, ¿sí? Y venas cubitales, ¿no? Que le van a acompañar, ¿no? Uno llaman venas satélites, ¿no? Y a ver, eso era un esquema, y esto es lo que vas a encontrar en las disecciones. Esto vas a encontrar en las disecciones. Es lo mismo, ¿no? ¿Ves que acá viene la arteria cubital? La arteria cubital pasa por el canal de Bouillon, da una ramita, la arteria cúbito-palmar. No olvides esta arteria cúbito-palmar que la vamos a hablar más adelante. Y sigue la arteria cubital. Y luego empieza a dar ya sus ramitas, ¿no? Y mira, acá está la arteria radiopalmar que nació de la arteria radial.
La arteria radial recuerda que pasa por la tabaquera anatómica. Antes de ingresar a la tabaquera anatómica, que está dorsal en la mano, antes de ingresar a la tabaquera anatómica, da una ramita que se llama la arteria radiopalmar. Y esta arteria radiopalmar se une a la arteria cubital, como les decía, ¿no? Y va a dar sus tronquitos, ¿no? Que van a ser las arterias dígito-palmares. Arterias dígito-palmares. Algunas cortas, algunas largas. La idea es que estas arterias dígito-palmares se van a dividir en dos para formar las arterias colaterales digitales, ¿no? Arterias colaterales digitales. Ese es el arco palmar superficial. Ahora, retiramos el arco palmar superficial. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con los músculos lumbricales y con el tendón del músculo flexor superficial y flexor profundo, ¿no? El flexor superficial de los dedos, ¿a qué capa pertenecía? De las capas anteriores del antebrazo, ¿no? Las capas del antebrazo. Paolo, hola Paolo. Paolo. No está Paolo. Víctor García, hola Víctor. Uy, nadie responde. Exacto, muy bien, Miluska. A la segunda capa. A la segunda capa. Y el flexor profundo está en la tercera capa. ¿Junto con quién? Con el flexor del primer dedo, ¿no? Al que nadie le da bola porque no hay mnemotecnia. Ese. Los músculos lumbricales vamos a detallarlos cuando hablemos ya específicamente de todos los músculos, porque si no nos podemos perder. ¿Okay? Ahora, retiramos a los tendones de los flexores, retiramos los músculos lumbricales, ¿y con qué nos encontramos? Con el arco palmar profundo. Es el que está de un rojo más oscuro, ¿ya? El que está de un rojo más claro, ese es el superficial. El profundo es el del rojo más oscuro. Entonces, yo te decía que del superficial, la arteria más importante era el cubital. La arteria más importante era la arteria cubital, que era la que daba la mayor cantidad de irrigación de sangre a ese arco. Pero en el profundo es al revés, es la arteria radial, ¿ya? Y recuerdas que te decía que viene la arteria radial, y antes de ingresar a la tabaquera anatómica, da una ramita, ¿no? La arteria radiopalmar, ¿no? Que es el que va a formar ya la arteria, el arco palmar superficial. Pero la arteria radial se va por atrás, pasa por la tabaquera anatómica, y luego ingresa, perfora a una interósea dorsal. Perfora, o sea, la interósea dorsal es un músculo, ¿ya? Es uno de los musculitos que vamos a hablar ahora. Perfora uno de estos musculitos, que se llama interósea dorsal, y ya se encuentra en la parte anterior de los huesos, de los huesos metacarpianos. Y por otro lado, te decía que la cubital era la que irrigaba con mayor cantidad al arco palmar superficial. Pero antes de irse, te dije, recuérdate, hay una arteria, una ramita pequeña que da, que es la arteria cúbito-palmar, ¿no? A ver. ¿Ven? Te decía, antes de la arteria cubital, antes de irse, da la arteria cúbito-palmar, ¿no? Antes de formar todo su arco, la cúbito-palmar. Y la radiopalmar era la que salía antes de que la arteria radial ingrese a la tabaquera anatómica, ¿no? Que es casi lo mismo, ¿no? Cada uno dio su radio cubital, perdón, radio palmar o cúbito palmar. Entonces, la arteria cúbito palmar, la arteria cúbito palmar de la arteria cubital va a formar el arco, perdón, ya, acá. La radial va a formar el arco con la arteria cúbito palmar, porque esta era la arteria cubital, ¿no? Esta era la arteria cubital. Ya, vamos a borrar para no confundir. Ya. A ver. Ya. La arteria cúbito palmar se va a unir a la arteria radial y va a formar el arco palmar profundo. Y lo mismo, ¿no? El arco palmar profundo va a dar ramas por su convexidad. Por su convexidad, ¿ya?
El arco palmar superficial también da ramas por su convexidad, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En que el superficial no da por su concavidad, no da por acá. En cambio, el profundo sí da una ramita, ¿ya? Que no tiene nombre, pero se le podría llamar recurrente carpiana o recurrente radial, como quieran, pero no tiene un nombre en especial, ¿ya? Pero por su convexidad sí da ramitas, ¿sí? Sí da ramitas, y estas ramitas son las interóseas de la mano, arterias interóseas de la mano, que van a cruzar la mano y van a unirse a las arterias digitopalmares del arco palmar superficial. Entonces, te decía que había una unión entre el arco palmar profundo y el superficial. Ya, es que las interóseas de la mano van a unirse a las digitopalmares. Y luego va a seguir lo mismo, ¿no? Que van a dar las colaterales digitales, ¿no? Van a dar las colaterales. Y te decía, hay una recurrente carpiana, si podríamos llamarla así. Después hay una rama de la arteria radial, hay una rama de la arteria cúbito-palmar, y va a ver una rama, o más bien podríamos decir que es la arteria interósea anterior. ¿Recuerdas que la interósea anterior venía desde arriba, 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 arriba? A ver, ¿de qué, las interóseas, de qué arterias son ramas de qué arteria? A ver si alguno recuerda ello. ¿De la cubital o de la radial? A ver. Luz Milagros Villegas. ¿Estás presente? Luz. O alguien, a ver, que recuerde. ¿La interósea es rama de la arteria cubital o de la arteria radial? Chicos. Radial. A ver. Eso tenemos que recordar también, chicos. A ver. Vamos a recordarlo ya. A ver. ¿Cómo era esto? Pantalla. Blanco. Ya. Decíamos, a ver. Tenemos a la arteria humeral. Y te decía, ¿no? La arteria humeral da su humeral profunda en el húmero, ¿no? Pero antes de llegar al final, antes de llegar, llegando a la fosita cubital, esa es la fosita del codo, llegando ahí daba dos ramitas, ¿no? Eran las dos ramas terminales. Daba su rama radial y su rama cubital. La rama radial iba a seguir su recorrido brindando irrigación a todos los músculos. Pero la cubital iba a dar su rama interósea. ¿Ya? La cubital iba a dar su rama interósea. Y la interósea, que era, bueno, que se conoce como el tronco de las interóseas. Y este tronco de las interóseas iba a dar una ramita, ¿no? La interósea recurrente. Pero también recuerda que este tronco de las interóseas se iba a dividir en dos, en una interósea anterior y una interósea posterior. Que al final la anterior va a terminar formando ese círculo arterial de la mano que estamos hablando ahora. Y recuerda, pues, ¿no? Que habían unas colaterales que daba, que sea una colateral superior, una colateral inferior, la arteria humeral, esta es la humeral, recuerda que la humeral da la colateral superior y la colateral inferior, aparte de su colateral profunda, ¿no? Que iba detrás del húmero, pero luego daba dos ramitas, una anterior y una posterior, ¿no? Y recuerda que la arteria cubital también daba dos ramas colaterales, una anterior y una posterior. Yo te decía, la posterior se une ¿a quién? Se une a la superior. Y la anterior se une a la inferior, ¿no? Las colaterales. Este era el círculo arterial del codo, ¿no? ¿Y qué pasaba por el otro lado? La arteria humeral profunda, la colateral humeral profunda daba su rama anterior y su rama posterior, ¿no? ¿Y qué pasaba con la rama anterior? Se unía a la rama recurrente de la arteria radial. Y la posterior se unía a la recurrente interósea.
Y la interósea es rama de la arteria cubital. ¿Sí? Chicos, no hay que olvidar eso, ¿ya? Eso lo hablamos la clase pasada. Incluso les mandé el esquemita para que lo repasen. ¿Ya? A ver. Regresamos. Ya, eso es lo que vemos en un esquema. Pero así lo vemos en una disección anatómica, ¿no? El hueso pisiforme. Ese sería el músculo cubital anterior. Cubital anterior. Si es cubital anterior, la parte anterior, ¿cuál es su función? Flexionar. Bueno, todos los anteriores o flexionan o pronan. Si dice posterior, lo que hace es supinar o extender. ¿Ya? Recuerden eso. Después tenemos a la cabeza del cúbito, ¿no? Bueno, esa es la cabeza del cúbito, ¿no? Acá está. Esta flecha indicaría lo que es la arteria cubital. La arteria cubital. Estas serían las falanges. Estas son las falanges y... A ver. Bueno, este es un origen anómalo de la colateral del índice. Y ya, pues no te decía que la arteria cubital, formando su arco palmar, da a la interósea de la mano. La arteria cubital se va para el fondo, pero da su ramita colateral, y acá vendría la radial, ¿no? La radial que te das cuenta que va primero posterior, pero antes de irse posterior da su rama radiopalmar, ¿no? Pero luego se va posterior, pasa por la tabaquera anatómica, y luego ingresa perforando un músculo interóseo y forma el arco palmar profundo, ¿no? Y bueno, acá estarían las colaterales. Esta sería una colateral interna del pulgar. Eso ya es darle nombre a cada colateral. Después está la arteria la radiopalmar que ya les mencioné. Este sería el músculo abductor largo del pulgar. Ya que ahorita también les voy a hacer preguntas sobre, les voy a preguntar sobre las partes, los músculos dorsales del antebrazo, ¿ya? La arteria radial, que ya les estaba mencionando, y bueno, esta sería la rama de la arteria interósea anterior, ¿no? Que va a formar ese círculo arterial, ¿no? Ahora sí, entrando a los huesos de la mano, retiramos la arteria, el arco palmar profundo, y con lo único con lo que nos vamos a encontrar es con las interóseas palmares y con los huesos. O sea, retiramos el arco palmar profundo y nos encontramos con las interóseas palmares y con los huesos. Los huesos son 27 huesos de la mano en total. Primero tenemos al trapecio, ¿ya? Luego tenemos al trapezoide, aquí está enumerado, ¿no? Trapecio, trapezoide, hueso grande, porque está bien grande, y luego está el ganchoso, y acá tiene su gancho, ¿no? El grande también se conoce como capitato. Eso también les encanta preguntar a los doctores eso, grande o capitato. Luego está el hueso ganchoso, ¿no? El ganchoso porque tiene su gancho, que acá ya lo resalté. Y entonces en la hilera distal, o sea, la más lejana a nuestro centro, ¿no? La más lejana. Esos son los 4 músculos: trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Y los más proximales, o sea, de esta hilera, serían, estamos viendo de este modo, así. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? El pisiforme, el piramidal, que estos dos prácticamente son unos hermanitos, andan juntos para todos sitios, ¿sí? Están bien apegaditos. Y tenemos el semilunar y el escafoides o navicular. También les encanta preguntar, hueso navicular. Todo esto forma una mnemotecnia. Para el que quiere recordarlo, para el que quiere utilizar su mnemotecnia, Tete tiene un gran gancho y Pepe se escapa. ¿Ya? Tete tiene un gran gancho y Pepe se escapa. Esa es la mnemotecnia, para los que quieran recordarlo, ¿no? Y después de los huesos del carpo, porque todos estos son los huesos del carpo, tenemos los que están de amarillito, que son los metacarpianos, ¿no? Los huesos metacarpianos, son 5. Luego tenemos las falanges proximales, y recuerda, el primer dedo, que es el pulgar, no es que yo le quiera llamar primer dedo, es porque por convención se han llamado así. Por convención, el primer dedo es el pulgar. Ya les había explicado, ¿no? El pulgar, los dedos se cuentan de lateral a medial. El dedo pulgar es el 1, el índice el 2, el medio el 3, el cuarto el anular y el quinto el meñique. Entonces el dedo pulgar, el primer dedo, no tiene una falange media. Los otros 4 sí tienen falanges medias. ¿Bien? Eso para que lo recuerden.
¿Y qué son estos huesitos? ¿No? A ver quién sabe qué son estos huesitos que se ven acá. A ver, chicos. Esto sí está bien fácil, ¿no? A ver, Elsa. Hola, Elsa. Son huesos sesamoideos. Exacto, son huesos sesamoideos. Muy bien. Estos huesitos son los huesos sesamoideos, que se encuentran en diversidad de cantidad y también en diversidad de ubicación, ¿sí? No hay que prestarles mucha atención de momento. Ahora, preocúpense en aprenderse los huesos en ese orden, recordar las hileras, la primera y la segunda hilera, la distal y la proximal, ¿sí? Pueden usar mnemotecnias o pueden memorizar simplemente, y bueno, una vez que ya conocen la ubicación de los huesos, lo siguiente es las articulaciones, que ahorita también vamos a hablar sobre las articulaciones y recordar la mnemotecnia que utilizamos en las articulaciones, ¿sí? No olvidemos eso. Ya, a ver. Ahí está, las articulaciones. Era la mnemotecnia. La mnemotecnia era, el I se esfuerza al trotar, ¿no? Esa era para recordar qué articulaciones, las articulaciones diartrósicas. Las articulaciones diartrósicas se utilizan, son en subtipos, son 6 subtipos, y la mnemotecnia era, el I se esfuerza al trotar. El I de elipsoidea o condilia. C de articulación celar, o también conocida como en silla de montar, ¿no? Después estaba el I se esfuerza, es de esferoidea. En vez de decir al, di ar, trotar. Entonces, ar de artrodia o plana. Y trotar, recuerda que tros son dos tros, trocoide y troclear. La troclearogínglimo y la trocoide o en pivote, ¿no? Recuerda esa mnemotecnia. Ahora, las articulaciones, ¿cómo eran? Bueno, tenemos la articulación cubital distal, estamos hablando primero de las articulaciones de la muñeca, cubital distal, radio cubital distal, que es monoaxil, ¿qué quiere decir monoaxil? Ya les había explicado, ¿no? Monoaxil quiere decir que solamente permite en un eje, el movimiento en un eje, ¿ya? Que en este caso sería supinación y pronación. Y biaxil, que permite en 2 ejes, ¿no? Flexión y extensión, y también lo que daría sería abducción o abducción y aducción, ¿ya? La articulación radiocarpiana, que es la articulación del carpo, solamente se articula el radio y los huesos del carpo. No hay articulación entre el cúbito y los huesos del carpo, por si acaso. No vayan a intentar sorprenderlos, articulación cúbito carpiana, no existe eso, ¿ya? Radiocarpiana sí, porque esa sería la articulación del carpo, ¿ya? Y esa es una condilia. ¿Cuál es el otro nombre de condilia? ¿Cuál es el otro nombre de la articulación condilia? ¿Cómo se le llama también? Elipsoidea, ya chicos, elipsoidea. Tal vez alguno no estuvo en la ponencia anterior. Voy a recordarles la mnemotecnia para las articulaciones, ¿ya? A ver. Recordemos primero que teníamos 2 formas de clasificar a las articulaciones, de acuerdo a su tejido articular, que podía ser fibroso o podía ser cartilaginoso, ¿ya? Fibroso, podría ser cartilaginoso o sinovial, ¿no? Ya, fibroso, cartilaginoso, sinovial. Y casi todas eran sinoviales, ¿sí? Casi todas. Ya, y de esas sinoviales, bueno, ahí quedaba, ¿no? Por el otro lado estaba la otra forma de clasificación, que era de acuerdo a sus grados de movimiento. Y de acuerdo a sus grados de movimiento eran sinartrosis, anfiartrosis, no puedo escribir así. Denme un segundo para poner la tableta. Teníamos la sinartrosis, la anfiartrosis y las diartrosis. Sinartrosis, anfiartrosis y las diartrosis, ¿no? De estas sinartrosis, pues recordar que eran las de las articulaciones craneanas, y
las anfiartrosis, que no olvides que se hacen en las vértebras, ¿no? En las vértebras. La sinartrosis en las craneanas y las anfiartrosis en las vértebras. Las diartrosis, recuerda que las diartrosis eran la mnemotecnia. ¿Cuál era la mnemotecnia? El I se esfuerza al trotar. Entonces, ¿cómo era? El I de elipsoidea, ¿no? Elipsoidea o condilia. C de celar, ¿no? Y ya, bueno, ahí te recuerdas que se hacía de montar. Y después esfuerza de esferoidea. Esferoidea, ¿no? Ar o artrodia. Artrodia o plana, ¿no? Y trota, ¿recuerdas que era? Trocoide o, bueno, y troclear, ¿no? Trocoide, ¿cuál era el otro nombre de trocoide? En pivote, en pivote. Y troclear o Hingley. ¿Sí? Esas son las 6 articulaciones de las diartroides. Porque si tiene, articulación, si es una articulación sinovial, si tiene sinovia, de ley es diartrosis. ¿Sí? Entonces decimos, las articulaciones, por ejemplo, si vamos a hablar, la articulación cúbito, cúbito húmero cubital, ¿ya? Articulación húmero cubital, húmero y cúbito. Decimos, bueno, es una articulación sinovial, es una articulación diartrodia, y es una articulación troclear. Y recuerda, el cúbito es más interno, ¿no? El cúbito es más interno. ¿Y qué está sobre el cúbito, sobre el húmero? La tróclea, ¿no? La tróclea. Entonces es una articulación troclear, para que te recuerdes. Una articulación húmero-cubital troclear. Sería sinovial, diartrodia, troclear, y para que no te olvides, monoaxil. Monoaxil. Solo en un solo orden, ¿no? Esa es para que recuerden la mnemotecnia de las 6 subtipos de las articulaciones diartroides. El I se esfuerza al trotar, ¿ya? El I se esfuerza al trotar. Entonces, la articulación radiocubital distal es una articulación trocoide o en pivote. Si haces memoria, la radiocubital proximal es lo mismo, trocoide o en pivote. Y por otro lado, la articulación radiocarpiana, radio y el carpo, es una articulación condilia. ¿Cuál es el otro nombre de articulación condilia? Elipsoidea. ¿Ya? Elipsoidea. Eso es en la articulación de la muñeca. Y en los huesos propios del carpo, bueno, tenemos la articulación intercarpiana, o sea, entre los huesos del carpo, no entre estos, o sea, no entre las dos hileras, sino dentro de la misma hilera. Esa es una articulación artrodia, excepto entre el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Es una articulación condilia. Y si hablamos de una articulación mediocarpiana, hablamos de una lateral y una articulación mediocarpiana medial. La lateral es celar o encía de montar, ¿no? Mira la forma nada más. ¿Recuerda la forma? Y te recuerdo una encía de montar. Ya está. Y por el otro lado, la medial es condilia. ¿Sí? Si te vas dando cuenta, todos los que están para este lado, para el lado medial son condilias. Y todos los que están para el lado lateral son encía de montar, porque mira, la articulación entre el trapecio y el metacarpo también es encía de montar o celar. Y lo último, lo que queda entre el carpo y todos los metacarpos, excepto el primero, es una articulación artrodia o plana, ¿no? Artrodia o plana. Y ahora seguimos subiendo, ¿no? Ahora nos encontramos entre los metacarpos, las falanges, ¿no? La articulación metacarpo-falángica será una articulación. Perdón. Primero acá. Ya la metacarpo-falágica es la condilia, ¿no? Primero acá. Entre los metacarpos, los 4 metacarpos, porque está separado, estos metacarpos están separados, el primero y el segundo. Entre los otros 4 metacarpos encontramos a la articulación artrodia, ¿ya? Y entre metacarpo y falange encontramos a la articulación
tipo condilia. Y ya entre falanges, solamente hay dos articulaciones interfalángicas. ¿Ves? Si te das cuenta, dos articulaciones interfalángicas. Esas son trocleares, ¿no? ¿Y cuál era el otro nombre de troclear? ¿Recuerdas? La mnemotecnia. Troclearo ginglimo. Troclearo ginglimo. ¿Ya? Y la condilia, elipsoidea. Ese es el otro nombre. Elipsoidea. La artrodia o plano, ¿no? La artrodia o plano. Y todas estas son, ¿qué tipo? Sinovial diartrósica, bueno, obviamente, porque son subtipos de la sinovial diartrósica, ¿no? Son los subtipos. Ay. Ahora, hablamos solamente de los músculos de la mano. Cuando vamos a hablar de los músculos de la mano, vamos a dividir a los músculos de la mano en dos regiones, ¿ya? Una, dos. Y una tercera, que es la que se encuentra más, más distal. La primera, a ver, son los hipotenares. Recuerda, este es el meñique y este es el pulgar. ¿Te das cuenta, no? Los músculos que están moviendo de algún modo al pulgar son los músculos tenares. Y los que están moviendo al meñique son los músculos hipotenares, ¿ya? Y luego están, pues, ¿no? Los interóseos, que son dorsales, son interóseos dorsales, interóseos palmares. Y luego tenemos a los lumbricales, ¿no? Los interóseos palmares son 3, los dorsales son 4 y los lumbricales son 4, ¿ya? ¿Cómo recordar? Bueno, hay diversas mnemotecnias. La que utilizan, la más conocida para los músculos tenares, está el AFOA, y para los hipotenares, PAFO, ¿sí? También podemos usar PACO, abduce, aflopo. Esa es otra mnemotecnia que yo también utilizaba. ¿Sí? PACO, abduce, aflopo y AFOA. AFOA, PAFO también. Pueden utilizar la que quieran, ¿no? La idea es que traten de recordar de la manera que mejor puedan, ¿no? ¿Qué pasa? Ya. A ver. Ahora, los músculos tenares son el abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar, aductor del pulgar, todos del pulgar. ¿Y cómo son? Abductor. Si hay un abductor, hay un aductor. Debe haber un flexor y un oponente. Lo mismo para acá. Exceptuando el palmar cutáneo que ya te decía que se insertaba en la fascia palmar media, está el abductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo y oponente del quinto dedo. Acá no hay un aductor. Acá no hay un aductor específico, ¿ya? Entonces tenemos el abductor, el flexor y el oponente. Empezamos con los músculos tenares. El abductor corto del pulgar. Es el más superficial, ¿ya? Es el músculo que vas a encontrar más superficialmente. Ah, no me dejo, no sé qué pasó. Ya, este es el aductor corto del pulgar, ¿ya? Abductor. Después tenemos el flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar. Flexor corto del pulgar sería este musculito que tiene dos porciones, una porción superficial y una porción profunda, ¿ya? Y es importante, ¿por qué? Por la inervación, básicamente por la inervación. Y tenemos el oponente del pulgar, que va a ser este musculito que se encuentra debajo del abductor del pulgar, y el último, que sería el aductor. ¿Qué quiere decir aductor? Acerca, ¿no? Ya, y eso había olvidado mencionarles acá. Cuando hablamos ya de los músculos de la mano, muy igualitos tenemos, no sé qué pasa. Cuando hablamos de los músculos de la mano, bueno, denme un segundo, chicos. Ya, a ver. Espero que ahora sí funcione. Nada, no sé qué pasó. Ya. Cuando hablamos de los músculos de la mano, tenemos que entender que la mano va a tener una línea media.
Y esa línea media va a ser aquella que va a pasar por el dedo medio, ya por el tercer dedo. Y a partir de ahí tenemos que todos los músculos que acerquen los dedos hacia la línea media se van a llamar aductores, acercadores. Y todos aquellos que se paren de esa línea roja que ven ahí van a ser abductores, o sea que están separando de esa línea media. ¿Recuerdas que cuando hablamos cuando ustedes estaban leyendo sobre aducción, abducción, decían, cuando separo el brazo es abducción, ¿no? Y cuando junto el brazo al cuerpo es aducción. ¿Ya? Cuando hablamos de la mano, solo de la mano, decimos que aducción quiere decir separar los dedos de la línea media de la mano. Pero abducción. Y aducción, aduce, junta, acerca, ¿ok? Acerca los músculos hacia la línea media, ¿ya? Eso es, quería recordarles. Bueno, acá hablamos del abductor, o sea, separador, aleja, flexor corto, flexiona el pulgar, el oponente del pulgar que va a permitir la oposición de dedos, o sea, juntar tu dedo pulgar con tu dedo meñique. Eso permite, es gracias al oponente del pulgar. Y el aductor del pulgar, lo que hace es acercar el pulgar hacia la mano, ¿ya? Y la mnemotecnia FOA. Ahora, por otro lado, estos musculitos son inervados casi todos el mediano, excepto el aductor del pulgar y la porción profunda del flexor corto del pulgar, ¿ya? Y la mnemotecnia AFO. Por otro lado están los músculos hipotenares. ¿Cuál es la mnemotecnia? AFO, ¿no? Y tenemos al palmar cutáneo. Recuerda el palmar cutáneo, ya lo habíamos hablado hace un rato, que se insertaba en la fascia palmar media junto con el palmar menor o palmar largo, ¿no? Y tenemos luego el abductor del quinto dedo, que es el más externo, más superficial de algún modo, de estos musculitos que van directo al dedo meñique. Después tenemos el flexor del quinto dedo, que es el segundo, el que se encuentra debajo del abductor, y luego tenemos el oponente, ¿no? Que está más abajo, más profundo, ¿ok? Y todos estos hipotenares son inervados por el cubital. Mnemotecnia PAFO, y son inervados todos por el cubital. Ahora hablemos de los músculos lumbricales. Sí, habían lumbricales, que eran 4, y luego estaban los interóseos dorsales e interóseos palmares. Los lumbricales son el nervio mediano y el nervio cubital, los que van a inervar a estos lumbricales. El nervio mediano va a inervar al lumbrical 1, o al primer y al segundo lumbrical. ¿Recuerdas que te mencioné que habían nombres medio raros cuando estamos haciendo el Kahoot? Te decía, hay nombres medio raros que le ponen. Ya. Estos son los unipeniformes, ¿ya? Unipeniformes, los dos lumbricales, el primero y el segundo. El tercer y cuarto lumbrical son llamados los bipeniformes, ¿ya? Es el nombre de los anatomistas antiguos. Músculos bipeniformes, el tercer y cuarto lumbrical. Por ahí tal vez les quieren preguntar. El nervio mediano inerva al primer y al segundo lumbrical, a los unipeniformes, porque solamente tienen una ramita, ¿no? Y los bipeniformes tienen 2 ramitas y por eso son llamados, por eso son bipeniformes, ¿no? Ahora, la inserción. Si bien es cierto, yo les decía en las ponencias anteriores, no se emocionen mucho en aprenderse la inserción. Primero apréndanse dónde están y luego ya empiezan en inserción. Ya, acá sí es importante aprenderse la inserción. ¿Por qué? Porque este musculito, el flexor profundo de los dedos, ¿por qué sé que este es el tendón del flexor profundo de los dedos? Porque acá al final va a estar pasando entre 2 bandeletas que va a formar el flexor superficial. Eso ahorita lo hablamos, ¿ya? Pero en el tendón del flexor profundo de los dedos, ahí está la inserción proximal de estos lumbricales. ¿Y dónde se inserta distalmente? En la falange proximal, ¿no? En la falange proximal, y además se inserta en el flexor superficial de los dedos. Perdón, en el extensor de los dedos, perdón, en el extensor de los dedos. El extensor de los dedos está en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior de la mano, ya.
Es por ello que tiene dos funciones el músculo lumbrical. Flexión metacarpo falángico. O sea, este es el metacarpo y esta es la falange. Flexiona entre el metacarpo y la falange y extiende entre los falanges. No directamente. No hay una extensión interfalángica. Directa. Indirecta. ¿Por qué? Porque se inserta en el músculo extensor de los dedos, ¿ya? De otro lado tenemos a los músculos interóseos palmares. Son solo 3. Estos interóseos palmares son inervados por el nervio cubital y su función, aducir, flexión metacarpofalángica y extensión interfalángica, ¿ya? No hay mucho que decir. Si te das cuenta, estos interóseos palmares se van a insertar en la falange proximal, ¿no? En la falange proximal del segundo, cuarto y quinto dedo. Ojo, no hay interóseo palmar para el tercer ni para el primer dedo. Solo para el segundo, para el cuarto y para el quinto, ¿ya? Y su función, aducir, o sea, acercar, ¿no? Los interóseos palmares acercan los dedos hacia la línea media. Y recuerda que es inervado por el nervio cubital. Entonces, ¿cómo valorías al nervio cubital? Simplemente diciéndole al paciente, bueno, extiende la mano, aduce y abduce, y ya está. Y así verás si hay función del nervio cubital. Evalúas de esa manera, ¿no? Y luego están los interóseos dorsales, que también son inervados por el nervio cubital. Los interóseos, todos por el cubital, ¿ya? No hay vueltas que dar al asunto. Los interóseos por el cubital. Y pues son 4 interóseos, también conocidos como músculos bipinados, y su función es la abducción, flexión metacarpofalángica y extensión interfalángica, ¿ya? No hay mucho que hablar de estos músculos. Casi atención máxima, ¿ya? Los músculos lumbricales, decía, estos músculos lumbricales se insertan donde su inserción proximal era en el flexor profundo de los dedos. Y la inserción distal, aparte de que era en la primera falange, en la falange proximal, también lo hacían en el extensor de los dedos. Acá, este es el tendón del extensor el tendón extensor de los dedos. Este. Ya no me importa acá. ¿Ya? Es el extensor de los dedos. Entonces, esa inserción permite que el músculo lumbrical sea el que permita hacer la flexión metacarpofalángica y la extensión de interfalángica, ¿ya? El flexor superficial de los dedos, superficial, permite la flexión interfalángica proximal y el profundo de los dedos, la flexión interfalángica distal. Bueno, acá podemos mencionar a los frenillos largos, cortos, el flexor, el extensor de los dedos, ¿sí? El lumbrical, los interóseos. Y así se ve en una disección anatómica, ¿no? Acá tenemos el flexor superficial de los dedos, acá está el profundo, y recuerda, el profundo sale entre las dos hojuelas del superficial, los atraviesa, y así llega hasta la falange distal. Es por eso que el flexor superficial se queda en la falange media, y por eso permite la flexión interfalángica proximal. Después, bueno, acá está el metacarpo, los músculos lumbricales, los frenillos, que son datos, bueno, que después ya te los tendrás que aprender. Cuando estamos en el dorso de la mano, lo primero que vemos es piel. Después, ¿qué hacemos? Retiramos piel. ¿Con qué nos encontramos? Con las venas dorsales. Y estas venas dorsales, ¿por qué eran importantes? Porque permitían la formación de la vena cefálica y basílica del antebrazo, ¿no? ¿Recuerda la mnemotecnia? Se va y viene, ya. Y esa mnemotecnia para recordar a las venas cefálicas y basílicas del antebrazo, ¿no? Y cuál era lateral, cuál era medial. Después de retirar las venas superficiales, ¿con qué nos encontramos? Con el arco dorsal de la mano, ¿ya? Con el arco dorsal de la mano. Y bueno, después de ello nos encontramos con estas correderas, ¿ya? Estas correderas. Y bueno, los músculos que ahorita vamos a recorrer todas estas correderas, ¿ya? Bueno, este sería el arco dorsal de la mano. Ahora no me permite escribir. Sí, luego sí me permite. No me permite. Ya.
El arco dorsal de la mano, también, ¿por qué ya marco? Porque si ven el circulito, ya. En ese circulito se forma la anastomosis de las arterias de la parte dorsal de la mano, ¿ya? Y hay una anastomosis igual, una anastomosis que proviene de la arteria radial, de la arteria cubital, y que van a permitir una anastomosis también con las interóseas digitales, ¿no? Y recuerda que también va a haber una ramita de la interósea posterior. Ojo, no estoy hablando de interóseas digitales que son acá. Estas de acá son las interóseas digitales. Ahora recuerda, la interósea posterior, recuerdas que te hablé de la arteria cubital, nace la arteria, el tronco de las interóseas. Del tronco de las interóseas se divide en una interósea anterior y una posterior. Y aparte da una ramita de la interósea recurrente. Eso es aparte. Ahora, la interósea posterior que viene acá, va a formar también parte del arco dorsal arterial de la mano, ¿ya? Bueno, y acá están algunos musculitos que ahorita vamos a verlos, ¿ya? Ahorita vamos a ver todos estos musculitos. Ahí está. Las correderas dorsales de la mano. ¿Te puedes asustar? Sí, te puedes asustar si no recuerdas las mnemotecnias. ¿Cuál era la mnemotecnia en la parte dorsal? A ver. Habla mi ex corto con mi ex largo sobre mi ex hindú, ¿no? ¿Esa era sobre cuál? Sobre los músculos de la capa, o de la segunda capa o capa profunda de los músculos dorsales del antebrazo, ¿no? Habla mi ex corto con mi ex largo sobre mi ex hindú. Esa era una mnemotecnia y que, ¿para qué la vamos a recordar? Para la primera corredera tenemos el abductor largo, habla, mi ex corto, y el extensor corto, ¿no? Abductor largo y extensor corto. ¿Ya? Estos dos musculitos que vienen acá, ¿no? Forman la primera corredera, porque se forman pequeñas vainas sinoviales y esto va a permitir que se formen las correderas. ¿Ya? La primera corredera, abductor largo y extensor corto, de la mnemotecnia, los dos primeros de la mnemotecnia. Y luego, está el extensor radial del carpo, sea el primero y el segundo, ¿no? Ahora sí les pregunto, chicos. ¿Cuál es el otro nombre del primer extensor radial del carpo? A ver. ¿Alguien que recuerde? Miluska, a ver, ¿recuerdas el nombre del primer extensor radial? Y el nombre del segundo extensor radial que sale por defecto, ¿no? A ver. El primer extensor y el segundo extensor son llamados así. El primero porque es el que viene desde arriba, desde el húmero, sería el radial largo y el otro sería el extensor radial corto. El extensor radial largo y el extensor radial corto. Esos dos no forman parte de la mnemotecnia, pero recuerda que el extensor radial corto es un músculo epicondilio. Entonces, ese corto sí forma parte, ese segundo extensor radial sí forma parte de ¿cuál? Forma parte de los músculos epicondilios, ¿no? ¿Y cuál era la mnemotecnia de los músculos epicondilios? Condesa, cácese. Condilios, condesa. Cácese, ahí están todos los otros, ¿no? Y después está la tercera corredera que forma parte por el extensor largo del primer dedo, ¿no? El extensor largo del primer dedo. Ya está. Y luego está en la cuarta corredera, que es el ex hindú, ¿no? El extensor del índice o del segundo dedo, que va junto al extensor de los dedos, ¿no? Ese extensor de los dedos a los que se unía el músculo lumbrical, ¿no? Para poder ser extensor, ¿no? Después está el extensor del quinto dedo, el extensor del quinto dedo, o sea, del dedo meñique, y el cubital posterior, ¿no? El cubital posterior. Y todos estos de qué provenían de los epitrocleares, ¿no? Los que están resaltados todos son los epitrocleares, que la mnemotecnia es condesa, cácese, ¿no? Y ya está. Y ahí están las correderas. Ya. Y finalmente la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica tiene un borde lateral, está formado por el abductor largo y el extensor corto. Un borde medial que está formado por el tendón del extensor largo y un piso que está formado por el escafoides y el trapecio.
¿Cuál es la mnemotecnia para recordar toda la tabaquera anatómica, todos los límites? Porque te puedes olvidar. Recuerda, habla mi ex corto con mi ex largo. Ya no es sobre el ex hindú, ahora es bajo el trapo escurrido. Ya, esa mnemotecnia para que recuerdes bajo, o sea, piso, trapo escurrido, escafoides y trapecio, ¿no? ¿Cuál es el contenido de esta tabaquera anatómica? La arteria radial, decía que la arteria radial hacía posterior, pasaba por la tabaquera anatómica y luego perforaba una interósea dorsal. ¿Qué más? Las ramas superficiales del nervio radial. Acá el nervio radial ya está dando sus ramitas y unas superficiales pasan justo por la tabaquera anatómica. Las ramas de la vena cefálica también, unas ramitas que son más superficiales, también pasan por ahí, ¿no? Y algunos autores dicen, pues, ¿no? De que no, la tabaquera anatómica no tiene como piso el escafoides y el trapecio, sino esos forman parte de la tabaquera anatómica. Bueno, para unos autores es así, para otros tiene como piso el escafoides y el trapecio, ¿no? Y para otros también, uno de los límites, un límite superior, o sea, que se encuentra por acá, sería la apófisis estiloides del radio, para algunos autores, ¿sí? Y así lo ves en una disección anatómica. Acá está la arteria radial, que perfora las interóseas, como te decía, mira, yo no te mentía. Perfora las arterias interóseas, a un músculo músculo interóseo dorsal, y se hace anterior. Y acá estaba el tendón, ¿ve? El extensor largo, acá el abductor largo y el extensor corto, ¿no? Habla mi ex corto y acá con mi ex largo, bajo, y acá estaría el escafoides y el trapecio, ¿no? El escafoides y el trapecio. Y ya está. Eso sería todo lo que es de anatomía de mano, muñeca, y hemos hablado en la clase pasada de antebrazo y codo. Entonces hemos terminado todo lo que tenga que ver con miembro superior. Eso sería todo, chicos. Gracias por su atención y por favor participen más.